porque son los proyectos que uno hace apasionadamente, porque uno no espera que le paguen absolutamente nada, uno lo hace porque es lo que hay que hacer. Nosotros creemos que parte de la obra que hacemos en la oficina tiene que estar destinada a apoyar y a trabajar, a ser un ciudadano activo dentro de nuestra ciudad. Pero aquí nos ha pasado una historia muy chistosa. Tenemos los proyectos, el punto rojo, los que nos dan de comer, típico que uno se gradúa de la universidad y lo contrata a la familia para diseñar la casita del perro o algo así. Y por otro lado tenés los proyectos que son estos puntos blancos que nosotros venimos de familia, clase media, no tenemos ni papás empresarios, ni gente, dueñas de empresas constructoras, nada de eso, tenemos que abrirnos nuestro campo de trabajo. Entonces íbamos a ONGs o empresas que tuvieran alguna vinculación social, empezamos a hacer este trabajo de hormiga y nos empezaban a contratar sin paga para diseñar un salón comunal, diseñar alguna estrategia de apropiación del espacio público, etcétera, y empezaron a salir muchos proyectos blancos de los que no nos remuneran, por allá empiezan a salir otros, pero de pronto nos empiezan a reconocer a nivel local como expertos en el área de trabajo de diseño inclusivo, participativo, trabajo con comunidades. Entonces resulta que los proyectitos rojos empiezan a migrar para allá y de pronto nos salen proyectos rojos grandes que sí son remunerados, que ya tienen que ver con esto, y es una red de trabajo que uno se va generando poco a poco y al final todo se interconecta. Entonces al día de hoy no les voy a mentir que nos va súper bien económicamente, apenas sacamos mes a mes ahí la oficina, pero ya nos están saliendo cada vez proyectos más retadores y que sí los hemos gestionado, no nos han llegado, son proyectos que hemos venido buscando. Esta parte, bueno. ¿Sirve el micrófono inalámbrico? ¿Sirve? Sí, no. ¿Me escuchan? Bueno, eso es parte del proyecto. No queremos poner a la Presidenta de la República nuestro porque no vamos con ningún partido político. Realmente estamos en contra, digamos, de algunos partidos políticos, pero nos tocó trabajar con el gobierno y eso fue una iniciativa, como decía Mike, el tema de la inclusión. La Presidenta de la República tiene un decreto, que el decreto es hacer redes de cuidado, que son como centros o jardines para niños. Cuando nosotros llegamos al proyecto por medio del Instituto Holcim, nos damos cuenta que la Presidenta hizo un decreto en el que no sabe ni papa. Entonces nos toca, digamos, de cierta manera reformular la información o intentar ver cómo integrar un montón de entidades y personas importantes, actores importantes dentro del tema de la niñez para crear un libro. A través de este libro se crean estos centros que les vamos a mostrar acá un poco, donde siempre fue, digamos, hizo mucho diseño inclusivo. No sé si, me imagino que acá en Argentina la normativa para crear edificios es muy complicada, en Costa Rica también, todas las entidades chocan con un montón de normativas y entonces tenemos que ver cómo jugar con el papel para ver cómo poder, digamos, construir un edificio en un sinnúmero, digamos, de gestiones que duran hasta 1 o 2 años. Entonces parte, digamos, de este libro es facilitar de cierta manera la construcción de los espacios y cómo hacer que un espacio que es para niños no sea replicar un espacio institucional, que es lo que sucede en muchos campos. Vamos, en nuestro país sucede que muchos de estos edificios, lo que se hace es que se crea un edificio que puede tener un clima seco o húmedo y se replica N veces por todo el país y ni siquiera está funcionando para la necesidad que se creó, ¿verdad? Entonces parte de esto es cómo podemos de cierta manera empezar a ser un poquito más conscientes para la hora de diseñar en distintos espacios, distintos escenarios, digamos, a nivel climático. Esto es parte también un poquito ahí jugar con el color. Eso es el centro Nicoya, es cálido seco y es parte, digamos, de esos procesos. Aquí pueden ver más o menos, se hacen perforaciones en las fachadas para que entre la iluminación, para que la iluminación entre con color, para que el espacio se sienta que es distinto, para que el niño haga una experiencia dentro del espacio, intentar romper un poco esos centros que a veces se convierten un poco como un espacio hasta con esos colores pasteles que parecen de hospital y es un poquito complicado, ¿verdad? Entonces intentar hacer esos espacios. Estos edificios de cierta manera a todos se les pensó un espacio o un escenario, digamos, de soporte comunitario, que es el que están viendo arriba. Todos los edificios se pensaron con un espacio, digamos, extra, que por cierto al principio nos dieron durísimo, nos dijeron que todo el mundo a nivel de gobierno nos decía que para qué, para que no sé qué, y esta era la posibilidad que tenía el edificio para tener crecimiento. Y de cierta manera se está convirtiendo en los espacios donde la comunidad está utilizando el edificio más horas que antes las utilizaba, porque sucedía también que el problema en Costa Rica, en cierta manera, es que hacen edificios para que funcionen para una sola cosa. Entonces decíamos, no es posible, o sea, tenemos que hacer un edificio que tenga un poco más de uso. Entonces estos espacios son colaborativos, se pueden hacer reuniones, se hacen eventos, la comunidad los utiliza y es parte de los procesos de apropiación, que por cierto ya le han construido algunas otras cosas al edificio y es parte, digamos, de lo que de cierta manera es la filosofía, ¿verdad? Nosotros no vamos a vivir ahí, los que van a vivir son los usuarios. Este es otro, que es un edificio cálido húmedo. Ese limón también es lo mismo, ¿verdad? Pueden ver los espacios, las perforaciones, la idea de jugar un poco y relacionarse con el clima, como de cierta manera poder meterse en un espacio para niños, que el niño tenga una vivencia distinta dentro del espacio. Algo importante aquí de comentar es que
el gobierno veía estos proyectos como machoteros, que se repitieran en todo el país igual, y con esta manual para la red de cuido y estas que se construyen, era salir del esquema de hacer como cárceles para niños y realmente hacer unos espacios que sean multifuncionales, que cuando llegan a la comunidad tenga espacios flexibles como ven, particiones móviles, etcétera, y eso permitía que cuando no funcione como guardería, funcione para hacer talleres de capacitación dentro de la comunidad o usos múltiples. Y aquí hay ejemplos de otros proyectos que están en proceso. Impulso de estas redes que estamos construyendo y que son en su concepción, digamos, estructural y modular, lo que permiten es adaptarse a distintas condiciones del entorno en el cual se va a insertar el proyecto. Para nosotros es ahorita el caballito de batalla de la oficina. Allá en Costa Rica existe una organización que se llama CIFAIS, que es un sistema de inclusión social a través de las artes y la música. Esto es, la Carpio es el asentamiento informal más grande de San José, es el precario más grande. Esta escuela de música tiene casi 4 años de estar operando en este lugar, que es ahí es una foto aérea del asentamiento. Y lo bonito de este proyecto es que lo menos importante es la arquitectura. Es un proyecto que tiene 4 años de estarse gestando con mínima infraestructura, y nosotros en ese proceso hemos apoyado a esta ONG hasta el día de hoy, que le pudimos entregar un diseño y ya se está construyendo la obra. Aquí algunas fotitas de cómo se ve el sitio. Aquí en la esquina izquierda pueden ver dónde está más o menos ubicado. Tuvo la particularidad que hubo 2 procesos, un bloque que se iba a diseñar, el A, y después se adquirió otro predio que era el B. Se toma la decisión de construir en el lote B porque el A ya tenía un programa existente para no deshabilitar ese uso. Bueno, eso es parte, digamos, de cómo se va a ver el edificio. Son 4 pisos. Algo importante de los edificios, por cierto, el último piso son 2 canchas de fútbol. Y algo importante es ni siquiera es el edificio. Nosotros el edificio lo vemos como una excusa y de cierta manera se hace un esfuerzo por hacer un elemento estético, pero es todo lo que está detrás del edificio, o sea, todo lo que el edificio ha brindado a través de la logística de la comunidad. Eso es, digamos, se ha hecho con capital privado, que de cierta manera la primera vez que va a pasar el fenómeno en Costa Rica, que por capital privado se hace un edificio para infraestructura pública, y es parte, digamos, de esos esfuerzos de la comunidad. Como decía Mike, esta ONG tiene más de 4 años de estar trabajando duro. Cuando los conocimos eran 10 personas, en este momento son 350 personas trabajando en la ONG fuertísimamente. Hay, digamos, donaciones de bancos, hay una parte que hasta la donó el Estado, o sea, se ha vinculado. Algo importantísimo, está en una zona donde el marco normativo no sirve de cierta manera, porque está en una zona ahí de riesgo. El edificio lo hemos llevado a todas las instituciones para que de cierta manera cumplir con lo que se tiene que cumplir, y más bien fue rechazado. Nos dijeron, les damos el visto bueno, desarrollen el proyecto, no va a pasar por ninguna de las instituciones que deben pasar, pero el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica nos dio el visto bueno para construirlo y estamos ahora trabajándolo. Algo interesante también es que va a ser el edificio más grande de Costa Rica, digamos, en madera. En Costa Rica casi no se trabaja la madera, y estaremos ahí trabajando con una empresa que de cierta manera desarrolla madera laminada. Y estamos haciendo este gran esfuerzo, digamos, en estar llegando al sitio, llevando esfuerzo. Nosotros mismos hemos ido también a hacer algo importante, a estar viviendo con los trabajadores, a hacer procesos. Y siempre la idea también ahí que no hemos mencionado es que todos los proyectos que tengamos, por más que haya una empresa que vaya a construir, tiene que contratar mano de obra del sitio. O sea, no permitimos que entre mano de obra de otro lugar. ¿Por qué? Porque la idea es generar trabajo, generar capacitación. Si no capacitamos, no vamos a procesar más información dentro de la comunidad. Entonces es parte, digamos, de ese desarrollo, de que de cierta manera queremos que se implique en cada uno de nuestros proyectos. La otra palabra es inclusión. Hay unos proyectos ahorita que no sabemos si sí nos dan o no nos dan de comer, y esos proyectos tratan de esto un poco. Hemos detectado que algunas comunidades tienen necesidades particulares, diseñar un salón comunal, generar equipamiento urbano, y lastimosamente el gobierno ve esto como un paquete que incluye algunas consultorías de ingeniería, costo, presupuesto, y vámonos y construyamos este modelo, como les decía, con las guarderías, y repítalo N veces, sin importar los usuarios ni nada. Nosotros lo que hemos hecho es acercarnos a la comunidad, ir en contra de este paquete que no toma en cuenta a las personas a la hora de las decisiones, ni tampoco contempla equipos de diseño o arquitectura. Entonces lo que hemos hecho es tratar de hacer un acuerdo, hacernos socios de estas comunidades. ¿Y qué quiere decir? Que hay una partida económica y nosotros nos comprometemos con la comunidad de optimizar al máximo el diseño, hacer talleres participativos, tomar decisiones conjuntamente. Hacemos el esfuerzo al máximo de bajar los costos, porque a veces estos costos que se estiman son ilusos o realmente no, hasta salen un poco, digamos, del margen que se necesita para construir. Más bien están sobrevalorados. Entonces tratamos de esforzar, y el dinerito que sobra con esta propuesta de diseño se reinvierte en el proyecto y nos genera también el costo de los honorarios eventualmente.
pero es un riesgo. A veces esa platilla no alcanza, es un poquito lo que nos entra, pero bueno, yo creo que es parte de este acercamiento que también hemos tenido con gobiernos locales para reformular un poco esto. Nosotros no movemos un lápiz, ni hacemos una maqueta, ni absolutamente nada, hasta primero invertir tiempo en trabajar con las comunidades. Hacer estos talleres de diseño participativo, diseño inclusivo, tomar decisiones en conjunto, es increíble lo que se aprende aquí de este ejercicio que no está, entre comillas, academizado, todas las, digamos, necesidades programáticas que emergen de simple y sencillamente sentarse y escuchar al usuario. Estos procesos de interacción en donde nosotros primero invertimos tiempo suficiente para hacer talleres participativos, nos llevamos esto a la oficina, procesamos esa información y la presentamos y hacemos un taller de validación y hasta el momento nos ha ido bastante bien. Yo creo que vamos invictos con eso, siempre llegamos y la comunidad nos aprueba el proyecto, pero obviamente es sentido común, ¿no? Si incluís a los usuarios en ese proceso de decisiones, va a ser muy difícil que te lo reprueben el proyecto, pero si eso llega a pasar, aunque sea parcialmente, se devuelve. La cosa es un proceso iterativo que tiene que estar retroalimentado constantemente. Aquí lo importante, digamos, de los proyectos que se están haciendo de estas comunidades piden, digamos, ciertamente presupuesto, obviamente al Estado, y algo importante es la gestión que se ejecuta con ellos. Nosotros tenemos que, de cierta manera, hacer un trabajo extra, que ya nos hemos vuelto expertos más o menos, que ellos tienen que llenar todo un formulario, un sinnúmero de documentos para poder presentar los proyectos, para pedir presupuesto. Nosotros nos encargamos, de cierta manera, de darles esa asesoría para que ellos puedan, digamos, ejecutar y después ya con la partida económica poder movernos con todo lo que se pueda. Ese es un proyecto importante que tenemos, es un centro indígena. Se hicieron talleres participativos, también es un trabajo de madera. En este momento es el proyecto más grande de madera en nuestro país y la idea es cómo llevar infraestructura, digamos, a estas comunidades. Es un proyecto que bajamos el presupuesto, que intentamos, o sea, algo de intentar también hacer una infraestructura, digamos, distinta dentro de los talleres participativos, con la cultura de ellos, intentar entender elementos del inframundo, el supramundo, a través, digamos, de lo que es la cultura indígena. Fue parte de los procesos y de cierta manera cómo esta información la podíamos convertir en un espacio, digamos, para ellos. Pero algo importante acá es que bajamos los costos. Por cierto, hace 15 días antes de venirnos para acá, fuimos a comprar el equipamiento con los indígenas, andábamos buscando hasta computadoras en todas las tiendas, buscando ver cómo bajar presupuestos para comprarles un tele, comprarles un videobin y algún sinnúmero de cosas, pero son cosas que tenemos que hacerlos con ellos porque si no, no se puede. ¿Y cómo darle esta infraestructura? No podemos generar una infraestructura que iba a estar vacía. O sea, de cierta manera tenemos que ver cómo generar equipamiento y a la misma vez capacitar a los indígenas para que puedan trabajar dentro del espacio y que tengan un espacio, digamos, digamos, que les dé acceso, que les dé productividad y que de cierta manera después puedan mantener a través del tiempo. Hemos hecho hasta donaciones y temas para... Perdón. Ay. Ay. Respiremos un poco, creo que ya hicieron un esfuerzo sobrehumano para contarnos toda su vida en apenas unos minutos. Es lamentable que tengamos que cortar así tan abruptamente, pero creo que fue fantástico la exposición de ustedes y realmente pido de vuelta otro aplauso, por favor. Ahora quedamos en manos de Eduardo Castillo, que creo que, o sea, sí, es que fui llevándolo. Sí. Sí. Es más, yo le pediría a Ginés Garrido que públicamente exprese su necesidad, porque en Cádiz sucedió exactamente lo mismo. Y digamos, estamos en una conversación y creo que todos, justamente, genuinamente, tenemos esta oportunidad de conversación. Ginés tiene la urgencia de no superponernos con los que vienen. No, entiendo perfectamente lo que dices. Sencillamente nos gustaría tener tiempo para todos, nada más. Y hay muchísima gente muy... Hola.
Bueno, vamos a tratar de arrancar con este conversatorio. Les pido un poquito de silencio. Voy a presentar, acá en la mesa tenemos al estudio Gualano, Martín y Marcelo, de Uruguay, de la ciudad de Montevideo, a Eugenia Concha, del estudio Masanti, de Colombia, y a Marcelo Villafañe, de acá de Rosario. Yo solamente voy a tratar de ser como un árbitro de fútbol, que cuanto menos se note mejor. Así que vamos a arrancar con la presentación de los hermanos uruguayos. Hola. Bueno, muchas gracias. Gracias a Nadiau por habernos invitado. Ya habíamos estado acá en el año 2010 y en el CIAL, y la verdad que es un verdadero placer volver a la ciudad de Rosario. La presentación está un poco enmarcada en el tema que pusieron para esta disertación, materia y geografías locales o territorios. Y un poco la idea era mostrar un par de obras que muestran un poco esta historia de trabajar con estas geografías locales. Pero antes queríamos contar un poco de dónde venimos. Somos de la ciudad de Montevideo, como acá comentaban. Y en la foto se muestra este par de locaciones que de alguna manera marcan la vida y el trabajo del estudio, y la cercanía que se marca entre la facultad y el estudio. Cercanía que, además de ser física, es un poco el que alimenta o retroalimenta esta historia del estudio y la facultad, ¿no? El estar ejerciendo docencia en la facultad y a la vez estar aplicando, si se quiere, lo que se aprende también o seguimos aprendiendo en la facultad en el estudio. De la Facultad de Agricultura de Montevideo vinieron un par de ómnibus, así que me parece que hay hinchada uruguaya. Bueno, aquí al fondo se ven algunas imágenes de algunas obras del estudio: el pabellón Salto del Penitente, la Casa Buceo, el pabellón Pueblo Bolívar, Casa Asunción, Casa de Bloques y Hotel Rivera. Pero en realidad lo que queríamos estar mostrando eran otros dos proyectos que sí hablaban un poco más de este tema en cuestión de las geografías locales, y en dos parámetros bien distintos: uno ubicado en la ciudad vieja de Montevideo. La ciudad vieja de Montevideo es, aquí como se nota en la foto, de almacenamiento regular, y donde la encomienda era el trabajar sobre un edificio preexistente, un edificio de alguna manera de una factura buena, en torno de los años 30, 40, donde la encomienda era generar un nuevo acceso del edificio. De alguna manera era una empresa de capital nacional, una empresa de logística portuaria que quería implantarse en la ciudad vieja y bueno, con su nueva sede, y de alguna manera el intentar generar una nueva marca en la ciudad. Habían comprado este edificio, que era un ex banco, y lo que nosotros les proponíamos era generar un nuevo acceso, una nueva planta baja, una planta baja que lograra vincularse con esa calle Rincón, que es la calle bursátil por excelencia de Ciudad Vieja. Entonces digamos que el proyecto de alguna manera se basaba en dos grandes acciones: el cortar el edificio, ¿no?, y colocar un nuevo coronamiento que volviera a vincular la altura de los edificios linderos. El cortar el edificio, esa acción lo que implicaba era generar una nueva boca de acceso y de vinculación, sobre todo con esta calle Rincón,
y sobre todo amplificar el espacio interior que se volcara a esta calle, que era de una fachada muy cerrada. Entonces, digamos que el proceso constructivo se basó exclusivamente casi en el corte de este muro portante de 60 a 70 centímetros de espesor, para lo cual tuvimos que colocar esta doble hilera de pilares, que como se ve en la planta, lo que de alguna manera generaba era ganar esta profundidad y amplificar todo ese espacio interior de oficinas nuevas que se creaban. Esto era una bóveda, un banco, ahí se ve lo que era la vieja bóveda, era una zona súper oscura, que a la vez estaba semi-enterrada. Entonces la construcción de alguna manera lo que implicó era vincularse con un tema absolutamente ingenieril y constructivo por naturaleza, y era en cómo cortar este muro de descarga y cómo generar ese proceso constructivo para lograrlo. Y bueno, por ahí se ven los detalles del ingeniero de cómo lograr cortar ese muro de descarga con doble hilera de pilares y de vigas. Esto era un poco el edificio anteriormente. Como se ve, la planta baja está absolutamente desvinculada de la calle Rincón. Esta es la fachada desde atrás. Y el proceso de obra, que de alguna manera lograba vincular el edificio con la luz, con la calle, y amplificar ese espacio en relación a ella. Eso también exigía un proceso por ahí aparecía el tema de la marca en el edificio, el tema del nuevo coronamiento que de alguna manera alineaba con sus vecinos, un edificio que también pretendía que a la noche se iluminara, iluminando esa boca solamente en planta baja y el cartel superior. Y por ahí ya se ve la obra ya terminada y la nueva relación que proponemos con la calle. También la idea fue trabajar con materiales luminosos, un mármol Carrara en el piso y blanco en todo su interior, de manera de que esta amplificación de la espacialidad interior sea todavía más luminosa. Ahí se ve la relación de estas oficinas que están al fondo, que antes eran absolutamente oscuras. Muy bien, 7:14, primer proyecto, me quedan 7:30 y pico para el segundo. Vamos a intentar respetar los 15 minutos. Este proyecto, a diferencia del otro, habla de geografías y de paisaje, y vinculado un poco a esto del rol del arquitecto, me parece que estaba bueno rescatar que la primera intervención de trabajar en la geografía urbana, de trabajar en la arquitectura, de trabajar con respeto en la ciudad patrimonial, también es una responsabilidad del arquitecto, intentar intervenir con logrando no meternos mucho con la arquitectura preexistente, hacer una sutura muy sutil y lograr amplificar y darle una estrategia de proyecto nuevo. A diferencia del proyecto anterior, que trabajábamos en el casco antiguo, este trabaja en el paisaje. En el estudio hacemos el esfuerzo por encontrar la mínima expresión de que el proyecto en cierta medida genere una estrategia que sea capaz de ser abordada por unas cuestiones donde el proyecto toma la esencia del pedido, en este caso era una vivienda o un refugio de fin de semana, en donde intentábamos que el techo fuera el que coronara el proyecto y que se apoyara en 2 muros de piedra a pedido del cliente, era la incorporación de este material,
Entonces, el proyecto intentó desde el inicio intentar que esta nueva techumbre en el paisaje de sierras generara este nuevo ámbito. ¿Hasta dónde llega el tirar de la piola para que el proyecto sea como mínimo? Es tampoco pasarse para el otro lado y encontrar en la operación, en la negociación con el territorio, en la negociación con el cliente, esa aparición del pequeño detalle que hace que el objeto no se transforme en un objeto de culto extremadamente conceptual o extremadamente abstracto, sino que empieza a negociar un poco con el paisaje. Este techo en bóveda que apoya sobre pequeños pilares metálicos genera una luz de 24 metros de largo, que son esta boca que se abre hacia el espacio del paisaje, hacia las vistas, y genera esa pieza más hermética donde están los dormitorios y los baños, que es el refugio del dormitorio para las noches de fin de semana. Aquí vemos como esta estética de las dos piezas muro, donde el proyecto se apoya delicadamente en esos pequeños puntos que intentan lograr que la bóveda solamente apoyara en los dos muros de piedra. Obviamente por un tema de cargas es imposible, lo cual se logra mediante esa incorporación de los pilares metálicos. Este es el paisaje. El proyecto intenta sintetizar el paisaje, intenta incorporarlo como un dato, y el proyecto en cierta medida incorpora el sitio, se incorpora en el sitio, hace algunas lecturas de hacia dónde posicionarse, cómo incorporar el patio trasero que genera el patio protegido de los vientos, en contraposición a la otra mirada más lejana de la bóveda. Quizás sí acá hay algunas miradas a los galpones o a los ranchos de Murkut en Australia, esa mirada del proyecto ligero, o a los parabólicos de Gerardo y Maite acá en Rosario, que tanto nos influencian en nuestra arquitectura. Este es el proyecto que negocia en esta austeridad de materiales y de concreciones, se coloca en este paisaje que es nuestro territorio uruguayo, suavemente ondulado, y aquí es donde se posa el proyecto. Construido con las piedras del lugar, con mano de obra también del lugar, porque el constructor es vecino del predio del Lindero, y este genera esta pieza, pabellón, vivienda, donde ahí vemos claramente la negociación entre el muro de piedra del soporte y la ligereza de la lámina metálica. Aquí estos son esas pequeñas partes del proyecto que empiezan a complejizar y a tener como un sentido más cercano y de proximidad en esa abstracción que hablábamos al principio, donde en este espacio entre los dormitorios y el muro generan un ámbito de bebedero para caballos o un estanque de peces, y este es el acceso por el lado interior. Acá también lo que era interesante era el encontrar las lógicas de estos dinteles de hormigón que de repente no se metían en la piedra y quedaban cortados al ras, intentando también a la hora de construir con el hormigón como nuestra factura arquitectónica, que también fuera como estas piedras que se van colocando dentro de la piedra. Nos gusta ver estos detalles del techo ligeramente apoyados sobre ese muro de piedra. Esta obra se está por terminar. Pablito Ferreiro ponía el otro día, apúrense que no llegan al verano. Vamos a ver si llegamos. Y por acá está la obra que nos gustaba mostrarla. Nos gustaba mostrar estos dos proyectos. Sabíamos que teníamos poco tiempo. Queríamos mirar estos proyectos más nuevos, que de última están trabajando en otras lógicas diferentes a los que estaban mostrados en la primera imagen, que son quizás los más visibles en la web o en algunas publicaciones, y estas dos piezas que trataban con distinta sutileza el paisaje de la ciudad antigua y en este caso en el paisaje de las sierras, nos pareció interesante poder mostrarlos. Para terminar, en el minuto 13, muchas gracias. Bueno, vamos a introducir a Eugenia Concha, de la oficina Masanti de Colombia. ¿De qué ciudad, Eugenia, son? De Bogotá. Adelante. Bueno, lo primero es dar las gracias por esta invitación para la
diseñadores, con politólogos, porque nos interesa pues, generar toda esa discusión y enriquecimiento que se produce al trabajar con otras disciplinas. También estamos muy interesados en trabajar a través de los concursos públicos, como dice nuestro compañero Rogers. Hacer un concurso no es una panacea en sí mismo, pero si se usa de modo correcto es una herramienta muy importante para hacer mejores ciudades y mejores espacios. Entonces, con los concursos públicos se consigue transformar las ciudades. Por ejemplo, este es el caso de Medellín, que luego veremos con el proyecto de la Biblioteca España, que a través de un proyecto muy ambicioso político y a través de la convocatoria de concursos públicos se consiguió reducir la delincuencia, la violencia, y a través de pequeñas intervenciones de acupuntura urbana pues, se consiguió la transformación urbana muy importante. Estos son algunos de los proyectos construidos en Colombia a través de concursos y hoy en día, sobre todo en Colombia, pero yo creo que en toda Latinoamérica, los concursos se han convertido en una señal de esperanza. La oficina ha participado en 45 concursos, de los cuales hemos ganado 20. Entonces es una parte muy importante de nuestro trabajo y para nosotros constituye una fuente de aprendizaje constante. Para nosotros los concursos producen oportunidades también para los más jóvenes. Es una forma muy divertida de aproximarse a los proyectos, implican diálogo, evolución, confianza, investigación, democracia y construcción de conocimiento. Entonces, nos interesa trabajar en proyectos de renovaciones urbanas. No nos importa tanto la arquitectura en sí misma, el objeto en sí mismo, sino lo que éste genera, todo lo que eso implica. Nos interesa activar el espacio público y las relaciones entre el dentro y el fuera. Y nos interesan sobre todo los nuevos tipos de comportamiento que se producen en los edificios y alrededor de ellos, cómo la arquitectura transforma unas condiciones urbanas y de vida. También nos interesa la multiplicidad de usos y el cambio constante, porque como veremos más adelante, nosotros entendemos que la arquitectura es un activador para fomentar que las personas se apropien de ella. Entonces entendemos la arquitectura como un mecanismo de generar comunidad a través de lo público y la arquitectura propicia la renovación urbana como un escenario social. Entonces, esta conferencia está enfocada entre la diferencia de lo global y lo local. Lo global lo entendemos como esas ideas o estrategias operativas que pueden ser desarrolladas en cualquier lugar, porque son ideas, y lo local es la actividad o el evento en sí mismo y cómo la gente se apropia de esa arquitectura, porque se entiende que lo local per se pues es el lugar, la cultura, los materiales locales, pero además para nosotros lo local es cómo la gente se apropia del lugar, cómo se generan actividades, cómo se generan eventos, que eso sí que es propio e intrínseco de cada lugar. Entonces lo global, la estrategia operativa, este es un texto de Federico Soriano. ¿Puede un evento que ha ocurrido a miles de kilómetros ser más cercano a nosotros que referentes locales y eventos que ocurren en nuestro entorno inmediato? ¿Podría ser que nos sentimos más cercanos a la arquitectura que se produce de acuerdo a determinadas teorías o suposiciones personales independientemente de su entorno o contexto? Entonces nosotros a través de estas estrategias operativas y de estos conceptos exploramos temas como el crecimiento, la modularidad, los sistemas inacabados, abiertos, flexibles, configurables, inestables y los sistemas de crecimiento, como las plantaciones, por ejemplo. Entonces entendemos la arquitectura como una práctica material en donde no nos interesa tanto la apariencia de las cosas, sino lo que se pueda producir con ellas. Y nos interesa los sistemas como métodos de comportamiento y como operaciones y no su imagen y
y contenido. Entonces, construimos sistemas que son operativos y abiertos en vez de construir sistemas que son representativos y cerrados. Y al mismo tiempo desarrollamos módulos y sistemas para poder facilitar. Yo creo que actualmente muy pocos proyectos tienen un presupuesto para ser acabados, nunca hay tiempo, nunca hay dinero, siempre se acaba. Entonces, el facilitar que se pueda construir por etapas a través de estos módulos y sistemas hace que la mayoría de los proyectos puedan ser exitosos. Entonces nos permite trabajar sin contar con todos los recursos económicos y de tiempo, porque siempre todos los proyectos eran para ayer. Entonces al final lo que se obtiene es una figura que crece en el tiempo, que es ilimitada y que es cambiante y se puede adaptar a las nuevas condiciones y a las nuevas necesidades que vayan surgiendo. Entonces operamos con todo este diagrama de sistemas, que los clasificamos en atmósferas y ambientes, en patrones de crecimiento, paisajes, que son topografías y geografías, módulos y sistemas y conectividades inacabadas. Lo local lo entendemos como la actividad y el evento. Será el lugar que se siente personalmente, filtrado a través de la experiencia y los pensamientos, y son las imágenes y sonidos locales pasando a través de los eventos y de la memoria de cada uno, también citando a Federico Soriano. Entonces, entendemos la arquitectura como acción referida a que sea apropiada por los usuarios, a que sean los usuarios la que la activen y la que generen nuevos comportamientos, la que rompan reglas, porque no hay reglas, investiguen. Entonces le damos mucho valor al vacío para que el vacío sea llenado por las actividades y por las nuevas formas de comportamiento. Si lo ligamos con el arte, por ejemplo, sería un performance más que algo estático, como un cuadro. Esta obra es una obra del mexicano Pedro Reyes, en la que cuenta mucho lo que nosotros queremos propiciar en la arquitectura. Es un sombrero conformado por cientos de sombreros, en el que solo se puede usar si todas las personas se lo ponen, y entonces empiezan a establecer unas conexiones y unas formas de interactuar que nunca hubieran surgido si este elemento no existiera. Entonces, para nosotros lo local son actividades y eventos que son las herramientas que activan esa arquitectura que realmente sin los usuarios estaría muerta. Nosotros también estamos muy interesados en la muerte del autor una vez que ese espacio ya ha sido empoderado y apropiado por sus usuarios, y es algo que es un constante en todos nuestros proyectos. Nuestra experiencia. Voy a contar varios proyectos. El primero es la Biblioteca España. Fue un concurso en Medellín que se ganó y fue fruto de ese programa político que hizo toda la transformación urbana de Medellín. Medellín en los años 80 y 90 era sinónimo de narcotráfico, de violencia, y hoy en día es sinónimo de transformación, de cambio, de optimismo y de crecimiento. Entonces Medellín está en un valle rodeado por montañas, y la estrategia de la biblioteca era trabajar como si fuera un paisaje, era recuperar elementos del paisaje para que no sean totalmente ajenos a la gente y a la ciudad, pero entendiéndolos de otra manera. Entonces generándolos a determinadas deformaciones, rompiéndolos, destruyéndolos, deformándolos, y al final se generan tres elementos que son un icono y una plataforma que va a producir una transformación local. Entonces, a nivel global, digamos que la biblioteca funciona como un elemento icónico que sirve para que la ciudad mire al barrio con otros ojos, lo reconozca, y por otro lado la comunidad y el barrio sientan que son importantes y que han vuelto a creer en ellos, a fijarse en ellos y a darles una infraestructura educativa. Por otro lado, lo local es que realmente la biblioteca se empoderó totalmente, los usuarios se apropiaron de ella. Incluso hay una anécdota, que es que la biblioteca está en una zona que justo divide dos barrios que obviamente pues estaban muy enfrentados, y gracias a la biblioteca pues esas fronteras invisibles
múltiples y esas pandillas se disolvieron porque la biblioteca creó una nueva identidad de barrio. Entonces, lo que queremos producir es cambiar la percepción del barrio y que la gente se apropie y se empodere de él. Aquí va un pequeño video explicando. Bueno, no hay mucho tiempo, así que lo paso. Bueno, este era un vídeo muy bonito, es como se generó un performance y un baile del barrio de Medellín y todo el mundo participó, todos los niños del barrio, cuando tú vas allí te hacen el baile y funciona muy bien. El siguiente proyecto son los coliseos, escenarios deportivos para los Juegos de Sudamérica 2010, también fue un concurso, también de Medellín, y también lo ganamos, donde aquí era muy importante el sistema de modularidad, donde trabajamos el tema de crecimiento también. En principio el concurso eran solo 3 coliseos, nosotros desarrollamos los 3, se construyeron y luego entregando los planos, la alcaldía fue capaz de construir otros 2 coliseos más, que para nosotros pues obviamente fue un éxito total del proyecto. Esta imagen como de plantaciones y de sistemas que se repiten era algo que quedó totalmente plasmado en el proyecto y le dábamos mucha importancia también al espacio público. Este sería el sistema de crecimiento, así es como funciona, y estos son los coliseos construidos, donde lo importante también es el espacio público. Entonces se creó como una especie de relación entre el dentro y el fuera, donde la gente que no participe de los deportes puede observarlos desde fuera a través de esta malla y realmente ellos valoran mucho este proyecto. También hay otro vídeo explicándolo, pero tampoco tenemos tiempo de verlo, entonces paso rápidamente, si puedo. El siguiente proyecto es el Bosque de la Esperanza. Es una cubierta que se construyó con la Fundación Pies Descalzos de Shakira. Era la cubierta de una cancha múltiple, pero nosotros creíamos muy importante que esta cancha adquiriera otros usos, trabajando un poco en la multiplicidad de usos. Trabajamos en la idea de módulos otra vez, porque además de la cancha queríamos que esta estructura se reprodujera por todo el barrio, ya que es un asentamiento informal muy fuerte que ha desgastado toda la ladera, y era un poco con la idea de regenerar el verde y traer el bosque de nuevo a esa comunidad. Entonces, así es como funcionaba el sistema. Esto es lo que hay actualmente y esto es lo que nos gustaría que alguna vez se produjera. Entonces, está formado por módulos que son dodecaedros, y el éxito de este proyecto es que aquí pues no solamente funciona como cancha, que antes no se usaba por el clima de Bogotá, que es muy lluvioso y cuando no el sol es muy fuerte, sino que además aquí toda la comunidad pues actualmente lo usan para celebrar misa, para reuniones comunales, para bailes, para fiestas, para todo tipo de eventos. Entonces, la multiplicación de actividades. Este colegio, que es una primicia porque se inauguró hace un mes, también se construyó con la Fundación Pies Descalzos de Shakira, es en Cartagena, en un barrio también muy degradado, en las Lomas del Pellé, y es un preescolar que tiene primaria, secundaria y kindergarten. También estaba formado por módulos y sistemas, y lo que se quería generar era que la comunidad, los padres, los profesores y todo el barrio se apropiaran de él. Para nosotros esto también fue un éxito, porque cuando los padres van a llevar a los niños al colegio o hay alguna
algún evento en el colegio, se visten de gala, y eso es algo muy sintomático de que realmente el proyecto es un éxito. También funciona como un icono en el paisaje, al igual que la Biblioteca España, y realmente tiene una situación privilegiada en Cartagena en cuanto a vistas. Realmente es un barrio que es informal y está degradado, pero esta es como una semilla que se siembra para producir una transformación que ya hemos comprobado en otros proyectos que funciona. La cancha la donó el Fútbol Club Barcelona, y tiene 3 sombreros, son 3 módulos, y solamente he construido uno de los sombreros, no hay dinero para más. Es muy importante conseguir plata para el segundo sombrero, porque el segundo sombrero sería del módulo que tiene la cafetería, y como queremos que este colegio sea apropiado por la comunidad, pues un café siempre es algo que puede ser compartido por todos. Este es uno de los patios, el que tiene el sombrero. La forma es por un tema bioclimático, se produce un efecto chimenea porque en Cartagena hace un calor terrible y obviamente no hay presupuesto para aire acondicionado ni ningún otro tipo de instalación o mantenimiento. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, Eugenia. Vamos a pasar a Marcelo Villafañe, que es local de acá de Rosario, con lo cual tenés todo el tiempo del mundo por ser local. Adelante. Silencio, por favor. Rosario siempre estuvo cruzado. Bueno, buenas noches. En esta ocasión voy a hacer un breve párrafo de conceptos y de ideas que he ido elaborando, específicamente en este caso de vivienda, y cómo entre la práctica y mis reflexiones he ido elaborando una posición que expresa conceptos del qué y cómo hacer de lectura. Siempre he sospechado de las obras que son el resultado de propuestas trasladadas de ideas teóricas y de imágenes fotográficas. Es necesario una actitud de indagación, de investigación e indagación, y de una práctica propia, una relación directa de tablero, taller y obra. He renegado del acatamiento sistemático de las expresiones de líneas arquitectónicas promovidas por críticos formados en una mirada historicista y por las influencias de las modas importadas de los centros editoriales y académicos. En este tiempo de arquitecto no me siento un profesional, sino más bien un amador, un amante de lo que hago, en la que siempre tiene que estar presente una cuota de investigación, de inventiva y de riesgo, la condición de pertenencia de la obra al lugar
al reconocimiento del territorio y sus vecindades, sea un árbol o una construcción o una diferencia de nivel. La arquitectura es un arte útil, la presencia del otro la convierte en un arte más complejo. En el arte más complejo, la obra se mira de manera distraída e implicativa, en tanto el observador no solo ve la obra, sino que se involucra en su espacio y la recorre, permanece o vive. La elaboración del proyecto nace mejor del conocimiento exhaustivo del lugar y de la relación y fricción con el comitente, sin caprichos, con intención de responder a una mejor manera a las necesidades y usos. Me interesa el desarrollo preciso de la planta, no como superficie plana, sino como registro del espacio y del movimiento de los actores, que es donde entra en juego la mirada. Hay obras que parecen pensadas de apartes, de detalles ajenos a la totalidad, caprichos con determinación estética o constructiva, condicionantes que no dejan aparecer al verdadero proyecto, que debiera dejarse quitar lo que sobra, lo banal, lo que le es dado de más. Lo elaborado en el proyecto es una representación de lo que va a ser y nunca es igual a la obra. Ni es hecho por nuestras manos, pero solo el arquitecto comprende la totalidad de la obra. Rescato el dibujo, el croquis como herramienta básica del proyectar y hacernos entender, así como la maqueta de estudio sigue siendo igualmente eficaz. Después, el aporte de la computadora como un continuo archivar, modificar, permitiendo entrar y salir del proyecto. Las ideas son recurrentes, las búsquedas están antes. La posibilidad de construir habilita lo que venimos pensando, viendo, imaginando. Confío absolutamente en el aporte del inconsciente. Es el terreno de lo imprevisto. Por eso, por imprevisible, se nos va el día y las horas con la misma obsesión. Confieso ser un amateur de tiempo completo. El proyecto es materializado con la misma lógica que fue pensado. Técnica y materiales se tienen que fundir en conveniencia con el proyecto. Es lo que le da carácter a la obra, lo que unifica los criterios y decisiones tomadas un todo conveniente a las partes. Nunca pienso en hacer una gran obra, sino en ir haciendo, pacientemente, elucubrando ideas simples, así como también aborrezco los lujos y los desmanes. No creo haber hecho mi mejor obra aún, y algunos proyectos pudieron haber tenido más suerte, pero creo que quedaron en el papel y las maquetas. He seguido dos oficios al mismo tiempo, la pintura y la arquitectura, y mi primer muestra individual ya cumplió más de 30 años y la última quedó relegada ya en el 93. Hoy pienso que tengo ganas de seguir renegando por las construcciones y continuar pintando, a pesar de la 1000 veces declarada defunción de la pintura. La arquitectura es fácil, el problema es permanecer con las mismas convicciones. Yo voy a hacer una relación de casas que son esta por ejemplo es del 97, y que van a ir presentando a casas más nuevas. O sea que pasamos a la otra, en el medio una pintura. Esta casa es una casa en el primer anillo prácticamente de la ciudad de Rosario. Esta es la planta, que no quiero dejar de que se entienda. Bueno, pero sigamos. Otra más. La casa para un matrimonio con varios hijos. El terreno era muy pequeño y bueno, yo le hice este tipo de ensayo con la madera que vengo haciendo desde hace tiempo y que es, por ejemplo, esta escalera pasada. En general la hago maciza y compacta, pero como tenían hijos chicos, le pusimos baranda, le pusimos vidrio y le pusimos la baranda del otro lado. Otra más. Esta llega a la planta alta, ahí tiene un hormigón. Esta tiene doble escalera porque sube a la otra planta. La escalera, por ejemplo, dejamos siempre un resto de parecido.
Este es un techo de vidrio, esta es una foto desde el estar. Otra más. Esta es la cocina. Otra más. Esta es una casa de ladrillos que presenta a otra casa, que es esta, y que es una casa que tiene tengo la nostalgia de que el terreno era mío y que, bueno, lo vendí y me dijeron que hiciera el proyecto. Entonces me dejaron hacer lo que quisiera. La única condición era el techo, que fueran los techos bajos. En general yo trabajo mucho con la luz y se va a ir viendo cómo esta galería, que tiene bastante luz, y la cochera, en un momento como está orientada al norte, en un momento cuando pasa al verano, se va a ir viendo el tema del techo con los caños, y acá se está viendo la luz. Señora con el dedo, pero allá se ve la luz, que es el sol que está cayendo por la parte sur. Entonces, cuando se va apagando en el norte, al norte, en la galería, se enciende ese farol, que es el sol pegando en la parte del sur. Bueno, esa es la materialidad, es todo ladrillo. Y esto es Vale. Esta es la Casa Brown, que está por ahí en la muestra. Esta casa es donde apareció por primera vez la escalera esta de multinaminada. Sí. Este sistema, ¿no?, que uno ve tan macizo, es cuando uno consigue que el material de la construcción de la escalera tiene la misma lógica que el material propio, al ser una lámina puesta así, en el término como la madera terciada, en donde se va moviendo de esta forma, ¿no? Es muy sencillo. Falta. Bueno, eso. Esta casa es una casa también en un club de la ciudad, un club cerrado, y tiene tiene un ingreso con una puerta del mismo material multilaminado con el eje excéntrico, ¿no? Entonces pivota para el otro lado. Esto es amueblado. Yo tengo una idea que es recuerdo un verso de Luchenko, donde, a diferencia de la llamada de Rimbaud a ser absolutamente modernos, recomendaba mantenerse algo anacrónicos, para que, de volver los muertos, no llegaran a sentirse completamente entre extraños, para que pudieran reconocer las suyas en al menos algunas de nuestras costumbres. Este verso, que lo busqué mucho y lo encontré casualmente, buscando obviamente, lo encontré que yo había hecho eso, ¿no? Este verso a mí me movilizó en su momento para que yo siempre dejase en una obra un rastro del anterior, ¿no? Sí, es como ir dejando una manera, ¿no? Bueno, ¿qué más es eso? ¿Otra más? Siempre pongo la pintura porque un poco me recuerda que tengo que pintar. No tiene otra. Esta es la casa Regal del Duograf, pero bueno, eso ya está. Acá está una última obra. Sí, una más.
Esto muestra, este vidrio que está puesto a la antigua, a los leverens, está mostrando de que los bloques no se tocan. Tiene 50 ventanitas y 50 se abren y 50 no se abren. Y después lo que tiene es diferente, que hace una serie de reflejos en donde yo pienso que prefiero al espejo, prefiero el reflejo. ¿Sí? Y este es un momento de una casa que se está haciendo adelante, y la casa está en obra. Sí. Esta es la parte del sur. Bueno, yo por mí... Do, 12 minutos. Y eso que es local, ¿eh? Bueno. Yo la verdad que no voy a intentar encontrar puntos de encuentro entre los participantes, la sensibilidad de Marcelo, la contundencia de los proyectos del equipo colombiano, la ductibilidad que tienen el estudio Palano para trabajar en paisajes naturales o paisajes urbanos. Me resulta difícil encontrar tan rápidamente puntos de encuentro. Me parece por ahí pensar un poco que estamos en una bienal, que la bienal no es un museo, trata de alguna manera de representar el presente, da un panorama de la arquitectura, pero también esto que se insiste debería dialogar de alguna manera con el presente. Y para dialogar hay que preguntar. Y me parece que uno de los temas que está pasando hoy, digamos, es como que está como el fin de la pregunta, ¿no? Y relacioné dos hechos que me pasaron, digamos. Hace 30 años, hace más de 30 años, en el colegio secundario, tenía un profesor que cuando uno trataba de preguntarle algo decía siempre: no se pregunta lo que se va a saber. Hoy leí en algún lugar que una maestra le preguntaba a un alumno, después de las vacaciones de verano, cómo le habían pasado. Y el alumno le dijo: si hubiera visto mi página de Facebook o me hubiera seguido en mi Twitter, no me lo tendría que preguntar. Con lo cual, me parece que estamos como asistiendo, está todo a este fin de la pregunta, ¿no? Está todo tan expuesto en todos lados, entonces está este riesgo. Con lo cual yo lo que quisiera es invitar a los colegas o a los estudiantes a hacer 2 o 3 preguntas a los participantes y cerrar esta mesa. A ver, se esperan algunas preguntas. Dale. Rápidamente. Bueno, vengo de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia. Mi pregunta va dirigida a la integrante del grupo Masanti. No me queda claro cuando dices que uno de los intereses es no llegar a la apariencia del proyecto como un objetivo, o sea, es algo que no tienen enfocado como primer objetivo, pero dices que uno de los medios para participar y para hacer arquitectura son los concursos. Entonces me cuesta un poco de trabajo entender pues esa dinámica de los concursos de hoy en día, donde la apariencia es tan importante y donde la parte figurativa del proyecto toma una trascendencia pues enorme. ¿Cómo logran ese equilibrio entre
el concurso y la apariencia. Hola. Sí. Los concursos, todos sabemos que es mucho la imagen y el trabajo gráfico que hay que dedicarles a las planchas en la mayoría de los casos, pero también es cómo contar ese trabajo. Entonces, cuando me refiero a que la arquitectura como objeto, como envolvente, como edificio, no es que no nos interese, sino que no es lo importante, sino que lo importante es lo que esa arquitectura va a propiciar, va a generar o qué oportunidad va a dar para que ocurran otras cosas. Nosotros lo expresamos describiendo situaciones que se producirían dentro de esos edificios. Hacemos como un decálogo, un imaginario de situaciones que podrían ocurrir allí dentro, que nos imaginamos que ocurren. Entonces, no es tanto un corte fachada, un render exterior espectacular, sino más las actividades que se producirían allí dentro. Y funcionan algunas veces. ¿Alguien más quiere preguntar por acá? Bueno, ¿quieren hacer alguna reflexión? Podemos pasar las direcciones de Facebook. Dale. Marcelo. La página de Facebook. Bueno, muchas gracias a todos. Proseguimos con las... Bueno, perdón. Estaba muy alto el volumen, ahora ya lo vamos a solucionar. Lo están pasando bien, ¿no? Sí, muy interesante todo lo que comenzó a desarrollarse desde el día de ayer, por supuesto, pero hoy también con todas las actividades. Muy bien. Vamos a la conferencia de cierre del día de hoy, con la presentación de Rafael Iglesia. Va a estar aquí, arriba, con todos ustedes, para hacer esta conferencia. Así que les pedimos que todavía los que están ahí sin lugar pueden acercarse en aquel sector. Tienen sillas disponibles para estar cómodos, para poder escuchar la conferencia como ustedes se merecen. Tienen a disposición en aquel sector sillas.